Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el sueño que tuve anoche, donde el Señor está hablando y confirmó tan pronto el Señor me dio el mensaje y se publicó el sueño. Se comunicaron conmigo y me comentaron que a través de un pastor que tiene programa en Triunfo y que es presidente, el Señor dio un mensaje similar. Yo no lo había escuchado, es una emisora cristiana de Puerto Rico. Acá no la puedo escuchar, a menos que me meta en alguna página, que realmente no lo hago. Vamos a estar hablando precisamente del mensaje y vamos a estar hablando de lo que pasó hoy en cuanto al mensaje de la otra persona, que trajo confusión y que trajo temor en varias personas. Quiero que por favor, si puede, le dé compartir a este video, porque es un mensaje bien importante. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué, si en años anteriores, en décadas anteriores, habíamos alcanzado la misericordia del Señor y el Señor había retenido su enojo, ¿por qué a veces nos agotamos, nos desgastamos en orar, en interceder? Tengo una amiga que se pone ansiosa, ¿verdad? Cuando el Señor habla sobre sus juicios y sobre lo que viene sobre la isla y sobre las cosas que el Señor ha estado revelando. Discúlpeme si me distraje, que estaba leyendo el mensaje que escribió Pucho. Lo de Torres Ortega yo lo compartí porque me lo enviaron a razón de el sueño que tuve, que se parecía bastante, pero a diferencia de aquel momento de Torres Ortega y todo el grupo estuvo intercediendo, gimiendo por la isla, y en ese momento entiendo que la oración fue escuchada. ¿Por qué nuestra oración no está siendo escuchada? ¿Por qué nuestra oración, si la palabra me dice, clama a mí, yo responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas? Si la palabra establece que toquemos y Él abre, que llamemos y Él responde, ¿verdad? ¿Por qué nuestra intercesión no está siendo escuchada? No es necesariamente que no esté siendo escuchada. Lo que pasa es que no surte el efecto y no llega con olor fragante, porque sabe, cuando el pecado ha llegado a la misma presencia del Señor, que hiede a pecado, es necesario que desde el más pequeño hasta el más grande, como Nínive, se arrepienta. Y es necesario que ya dejemos de decir, yo estoy sano, yo estoy sana. Es necesario que ya dejemos de decir, en mí no hay pecado. Vamos a señalar al que está al lado, vamos a señalar las otras iglesias. Mi iglesia está muy bien, mi iglesia es perfecta. Vamos a dejar de decir que nuestra vida está perfecta y vamos a comenzar a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya. Porque si usted y yo llevamos años tras años orando, vigilando, buscando presencia del Señor, pidiéndole misericordia, dejamos de dormir, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor que se arrepienta de lo que va a hacer, de ese mensaje tan fuerte, que no es que va a destruir y a desaparecer la isla. Señor, reprende el diablo. Ya me escucharon esta tarde cuando hablaron sobre eso y en el espíritu sentí una ira brutal, porque ese no es el Dios al que yo le sirvo.
Sin embargo, la palabra me dice que Él es amor y fuego consumidor. Es cierto que Él viene con juicio. Es cierto que viene con corrección. Pero si a este punto está diciéndonos, lo que pasa es que tu oración no está siendo escuchada. Porque necesitas sanar. Porque necesitas reconciliarte. Porque necesitas cumplir la palabra que dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La única manera que las puertas del Hades no prevalecen es en una iglesia, en un cuerpo de Cristo unido. Y yo no te estoy diciendo que te unas a la apostasía. Es bien distinto unirte a la apostasía, a la falsa doctrina, a los demonios y a la adivinación. Es bien distinto a unirte al cuerpo de Cristo que busca cualquier excusa para estar en desunión. Busca cualquier pretexto para estar en contienda. ¿Sabe? Una denominación no me puede separar de otra. Una doctrina de hombre no me puede separar de otro hermano en la fe. Si yo me pinto el pelo, no me puedo separar de aquel que no se lo pinta. Si yo no me pongo pantalones, yo no puedo lacerar y dividirme con aquel que todavía los utiliza. Porque sabe, usted y yo no somos el Espíritu Santo. Yo no puedo, como iglesia del Señor, porque X personas me hizo esto dentro de la congregación que yo me congregaba, tomar coraje y alejarme de todo. No puedo. La palabra establece que me congregue. Y es una mentira del diablo. Y es una mentira del enemigo. Donde siembra discordia, donde dice un refrán, divide y vencerás. La mejor manera y la estrategia del enemigo para llegar a su fin es dividiéndonos como cuerpo. No puede ser que porque una persona dijo algo de mí, usted sabe cuánta gente ha hablado de mí, que me ha dicho cuánta cosa hay. Desde falsa profeta, charlatana, cuánta cosa hay. Pero sabe, eso no me puede hacer a mí aislarme y tomar una posición de coraje ni rencor contra los siervos del Señor, contra otros hermanos en la fe. La palabra me dice que sostenga a los débiles, que les soporte en amor. Y no, eso no significa que voy a permitir un show y un momento en que pueda confundir al resto del pueblo. Claro, tenemos que ser sabios, pero eso no quiere decir que cuando a mí me necesite esa persona, yo le voy a dar la espalda. Eso no significa que nosotros vamos a estar con coraje y con resentimientos. Necesitamos sanar. La palabra me dice que el sano no necesita medicina. Y usted y yo necesitamos del maestro. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué está pasando? Que cuando Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos revela la verdad, nos ponemos los guantes y decimos, no, yo no. No, mi iglesia no. No, todas las iglesias no son así. El Señor no dijo que todas las iglesias. El Señor no dijo que todo el pueblo. El Señor dijo que en general, la condición de la iglesia, si usted está haciendo las cosas bien, póngase a orar por aquellos que están heridos. En vez de decir que no está en error. Esto no es cuestión de altivez. Esto no es cuestión de decir que yo estoy bien.
Esto no es cuestión de decir que en mi iglesia están bien. Esto es cuestión de que yo, como estábamos hablando en la vigilia del domingo, en la vigilia del sábado o domingo, en la vigilia, en el mensaje estábamos en Esdras 9. Esdras no tenía culpa. Nehemías no tenía culpa. Ellos se habían retirado, tenían su vida en otro país. Nehemías era copero del rey, se hizo gobernador, el Señor lo puso en gracia. Tenía una vida íntegra, derecha delante del Señor. Pero cuando llegó a su ciudad, a su nación que le dolía, a su nación que estaba en ruinas, dijo: nosotros pecamos contra ti. Y se humilló y se arrepintió y asumió el pecado del pueblo. No vino con excusa, no vino con justificaciones. Dijo: sí, nosotros hemos pecado. Nosotros tenemos que entender que nosotros, la iglesia, si usted es parte de Puerto Rico, si usted es parte de la iglesia, usted ha pecado, tanto como yo, tanto como los que están en Puerto Rico, tanto como los que están en error, tanto como los que están fallando, tanto como los que están en heridas y en situaciones y en contienda. Aunque usted no haya sido partícipe, pero sabe, le tengo un dato. Hay veces que nosotros nos enfocamos a ver que otros están mal y no nos escudriñamos. No permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya a nosotros. No permitimos que el Señor nos corrija. Seguimos en la altivez. Señor, reprende el diablo. El Señor mira de lejos al altivo. ¿Sabe? A mí me pasó una cosa. Hace unos años, en el 2014, cuando el siervo Efraín Rodríguez había tenido una situación con el evangelista Rashki, yo me separé al Señor todo este fin de semana, antes del clamor a Dios. Porque se había dado una profecía, porque se había dado un mensaje de muerte en relación al evangelista Rashki. Y a mí no me interesa hablar de que si era cierto o no. A mí no me interesa hablar si era falsa profecía o la profecía estaba correcta. Yo sé lo que el Espíritu me mostró. Pero, ¿sabe? Hay cosas que uno se guarda para orar e interceder. Y ese fin de semana yo me metí en oración. Yo me metí en ayuno. Yo no abrí el Facebook. Yo no abrí nada. Yo me encerré en 4 paredes a orar. Y el Señor me habló nuevamente. Y me dijo: es que el escarnecimiento entre el pueblo, en vez de mermar, crece. Y yo empecé a orar por el pueblo, para que el pueblo fuera redarguido. Pero ¿sabe qué? En ese ayuno, el Señor me habló y me dijo: tienes que comenzar por ti. Y yo le decía: ¿por mí? Pero Señor, si yo no escarnezco a nadie. Señor, yo no hablo de nadie. Señor, tú sabes cómo yo tengo cuidado en esa área. Pero sabe, el Espíritu Santo redarguyó mi vida y me habló de forma audible y me dijo: tu ex esposo fue escarnecido por ti. Sabe, yo tenía razones para hablar en ese momento donde yo abrí mi boca sobre esa persona. Yo tenía razones y no estaba mintiendo en las cosas que hablaba cuando me preguntaron por qué yo me tuve que divorciar. Pero sabe, el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo: tú escarneciste, tienes que pedir perdón y perdonar. Saliendo de ese ayuno, luego de que el Señor me diera una palabra, de que yo me comunicara con Efraín y se la diera, porque le puso señal al Señor y esa señal se cumplió.
y obedecí a la palabra del Señor, inmediatamente, luego de haber sido redarguida, yo me comuniqué con esa persona a la cual el Señor había traído a mi vida para redarguirme. Esa escena donde yo había fallado y el Señor me inquietó a hacer un acercamiento, a pedir perdón, aunque no recibieran la palabra, aunque me rechazaran, aunque me insultaran, yo cumplí mi parte. Y la palabra me dice que yo, como cristiana, yo tengo que ir y pedir perdón. Yo no puedo esperar que todo el mundo me pida perdón. Yo tengo que reconciliarme. Y así como me pasó a mí hace varios años, el Espíritu Santo está redarguyendo a su pueblo para que entienda que somos nosotros los que tenemos que ser sanos. Somos nosotros los que necesitamos ir en humillación. Somos nosotros los que tenemos que ir en arrepentimiento. Somos usted y soy yo la que tengo que ir a pedir perdón. Es usted y soy yo la que tengo que reconciliarme. Tenemos que romper barreras. Tenemos que sobrepasar las diferencias. La palabra dice que nos soportemos, que soportemos a los débiles. La palabra no te dice que abras tu boca. Tú nunca vistes en la palabra, nunca has visto en la palabra, fuera del caso de Moisés y sus familiares que escarnecieron contra él, tuvieron consecuencias. Usted no ve en la palabra que ningún siervo del Señor se pasó abriendo la boca y trayendo disensiones y contiendas. Es más, Pablo dice que aquellos que permanecen en disensión y en contienda los saque para que no se pierda la iglesia. Porque la iglesia, la unidad de la iglesia se tiene que mantener. No podemos nosotros, después de tantos años, mire, yo estoy hablando sobre lo que el Señor me mostró desde antes del 2010. Cuando fue público por internet fue desde el 2010 porque antes yo no tenía acceso a internet. Y el Señor está revelando desde el 1993. El Señor ha tenido paciencia, ha tenido misericordia, ha aguantado su juicio por aquel clamor que había constante en las rodillas de Gille, de Torre Ortega y de Rashki. Independientemente de cuáles hayan sido sus caminos, el camino de quien sea, hay que honrar y hay que reconocer a aquellos que han pagado el precio y han orado y han intercedido y han hecho la labor evangelística. Independientemente de cuál sea su opinión, a mí no me interesa cuál es la opinión aquí. Aquí no es cuestión de opinión, aquí es cuestión de palabra. Y la palabra me dice que tenemos que ser uno en Cristo. La palabra me dice que si mi pueblo se humillare, el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se volvieran de sus malos caminos. Primero tiene que pasar todo eso para que entonces seamos escuchados. Hasta que eso no ocurra, no vamos a ser escuchados. Y luego de ser escuchados, entonces sanará nuestra tierra. No hay manera de que nuestra tierra sane mientras la iglesia esté perniquebrada y herida. No hay manera de que la iglesia sane si no nos arrepentimos y si no nos humillamos. No hay manera de que retengamos la ira del Señor. Mire, las cosas que están escritas en la palabra, Mateo 24, se tiene que cumplir. Pero sabe, aún en medio de las situaciones que se tienen que cumplir, el Señor es fiel y verdadero y cumple sus promesas. Y si hay un pueblo que se humilla, que reconoce de dónde ha caído,
que reconoce su pecado, que no está con justificaciones baratas. ¿Cómo nos vamos a justificar delante del Señor? ¿Quién podrá justificarse? Ni siquiera Job se pudo justificar. Basta ya de niñerías. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer en el espíritu. Tenemos que ser líderes. Tenemos que asumir. Y nosotros como iglesia tenemos que asumir el pecado del pueblo. Pero comenzando con nuestro pecado como iglesia. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Nosotros tenemos que humillarnos. Y el fruto del espíritu trae paz, gozo, mansedumbre. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento tiene que ser la reconciliación. Tiene que ser que esas barreras se caigan. Que esos muros los sobrepasemos. Que adoremos al Rey de Reyes en unidad para que los muros de Jericó se caigan. Que los muros que ha levantado el infierno se caigan. Tenemos que hacer que este pueblo empiece a caminar en unidad. Porque la única manera que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia es en unidad. Es siendo un solo cuerpo. Porque una casa dividida no puede permanecer. Mientras estemos divididos, ¿sabe qué? El enemigo, Satanás, Lucifer, el Señor los reprenda, va a tomar ventaja. Va a entrar a las iglesias, se va a parar en los altares y va a hacer desastre con nosotros. Si no nos ponemos en nuestro lugar, nos corregimos y nos volvemos de nuestros malos caminos. Y para volver de nuestros malos caminos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. No hay manera que el Espíritu Santo pueda redarguir tu espíritu si tú no tienes una actitud humilde. Si en tu vida hay altivez, arrogancia y orgullo, no hay manera que el Espíritu Santo trate con tu vida. Puedes decir que sientes los ríos de agua viva. Puedes decir que hablas lengua. Puedes dar 3 patadas en el piso. Puedes gritar todo lo que quieras. Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo te redarguya y eres altivo y eres arrogante y soberbio, la palabra establece que mi Mesías, mi Salvador, te mira de lejos. Y esa es la palabra. Así que vamos a dejar de dar excusas. Y vamos a permitir que el Señor sea quien nos redarguya. Y que ese redarguir traiga en nosotros arrepentimiento. Que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y entonces, eso va a producir arrepentimiento, produce reconciliación. ¿Sabe lo que es el redarguir del Espíritu? Trae arrepentimiento. Y el arrepentimiento necesariamente tiene que dar frutos. Tiene que corregir aquello en lo que ha fallado. Tiene que cambiar actitudes y pensamientos. Tiene que trascender. Y entonces, el Señor escuchará, oirá desde los cielos. Perdonará nuestro pecado, porque hay arrepentimiento y hay fruto de arrepentimiento. Y luego de perdonarnos, nos va a restaurar sanándonos. Primero nos tenemos que sanar nosotros. Primero tenemos que perdonar. Primero tenemos que quebrantarnos. Primero tenemos que ser redarguidos. Arrepentimiento de verdad genuino, no de labios. Para que entonces, luego de que el Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, trabaje en mi vida impacte al resto de la iglesia, al resto del cuerpo. Y entonces
Entonces, luego de que el pueblo sobre el cual es invocado su nombre se volviese de sus malos caminos. Volverse de sus malos caminos es dejar esos malos caminos atrás, tener una nueva senda, caminando derechos en la palabra, dejar el camino de impiedad, dejar el camino por donde hemos andado en rencilla, en rencores, en divisiones, en barreras, en chismes, en murmuraciones, en escarnios. Y entonces, cuando hemos dejado el camino de pecado y nos hemos arrepentido, hemos recibido el perdón de pecado, porque nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestra conducta es transformada, entonces perdonará nuestro pecado y sanará la tierra. ¿Cuánto nos desgarramos? ¿Cuánto clamamos? ¿Cuánto ayunamos? Pero sabe, Isaías 54 me dice que el ayuno, creo que es 54, el ayuno que el Señor escogió es quitar las ligaduras de impiedad. La única manera de que usted quite las ligaduras y que dé vista a los ciegos es perdonando, es volviéndonos al Señor, es reconociendo, es amando, es reconciliándonos con el hermano, es reconciliándonos con el pueblo. Si usted ayuna, usted vigila, usted ora, pero usted no quita las ligaduras de impiedad y permanece agarrado en su propio pensamiento, en su propia opinión, en sus razonamientos y en sus razones para defenderse, en sus razones para sentirse herido, en sus razones para tener coraje. Y no acepta que el Señor le sane por medio del amor y la reconciliación, perdonándonos unos a otros. No hay manera de que nuestra oración y nuestro ayuno sea recibido. Le voy a leer, el 54 es el amor eterno de Yahweh. Vamos a buscar el 40 estoy buscando. A mí 58 es. Yo lo confundo entre 54 y 58. Aquí está, 58 es. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. A su pueblo, no es al que no le conoce. Anuncia a mi pueblo su rebelión, que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Elohim Dios. Me piden justos juicios, quieren acercarse a mí, al Señor Elohim Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Lo primero que hacemos es que oprimimos. Si no nos arrepentimos de lo que nosotros estamos haciendo, que es oprimir. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Ve? La palabra es clara y está hablando claro. Para contienda y debates ayunáis. Para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Nuevamente está diciendo, tienes que cambiar. Tienes que cambiar para que tu voz sea escuchada. Y esto le está hablando a su pueblo, al que le conoce.
Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Escucha bien. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cómo es posible que usted y yo ayunemos sintiendo coraje, sintiendo ira, sintiendo resentimiento? ¿Cómo es posible que usted y yo ayunemos y tratemos de buscar el rostro del Señor cuando el fruto del Espíritu no está siendo manifiesto? Cuando no permitimos que nos redarguya. ¿Cómo es posible que digamos que buscamos al Señor cuando oprimimos al hermano? Cuando ponemos ligadura de impiedad sobre ellos. En vez de sostener a los débiles, le ponemos más carga. Estamos con nuestras propias opiniones y con nuestros propios conceptos, haciendo que somos dioses, diciendo quién se va para el infierno y quién se salva. Señor, reprende el diablo. Él hace misericordia con quien quiere hacer misericordia y endurece el corazón de quien quiere. Cuidado que su corazón no se endurezca y se pierda por no querer ser redarguido. No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cómo es posible que sepamos que tenemos hermanos en la fe padeciendo hambre, frío, necesidad, dolor, pérdida, y no seamos quienes para empatizar con la necesidad? ¿Sabes? Si hay algo que yo vi bien hermoso de lo que el Señor hizo en mi vida. Cuando yo llegué a Texas, yo llegué sin nada. Yo salí de Puerto Rico con 2 maletas y todo lo dejé atrás porque a mí el Señor me dijo, no mires atrás ni lo que dejas y camina. Me habló exactamente igual que a Lot. Y me habló con tiempo. Y yo llegué a Texas por fe. La pasamos difícil primero. El Señor nos ha bendecido. Pero sabe, yo tuve una experiencia tan hermosa que una persona que no me conocía, que solamente me conocía de oídas, que no tenía ninguna responsabilidad ni obligación conmigo, el Señor la puso en mi camino y fue quien nos ayudó. Fue quien nos incluso pagó una deuda de un apartamento. Fue quien nos ayudó a conseguir dónde recostar la cabeza porque no teníamos muebles. Ese matrimonio nos dio testimonio de ser cuerpo de Cristo. Donde vinimos a un lugar que no conocía yo. Que el Señor me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin conocer nada. Y el Señor tuvo misericordia y me sostuvo y utilizó esa persona para cubrir mi necesidad apremiante en ese momento. ¿Sabe? En Puerto Rico pasamos situaciones difíciles y el Señor levantó personas hasta de acá, de California, de distintos lugares. Y lo único que me decían las personas era, no nos devuelvas, pero encárgate de que cuando tengas, hagas igual con el que necesitas. Y esa experiencia nos marcó. Y es una enseñanza que el abuelito de mi esposo le tiene sembrada en su corazón. Hubo un tiempo que estuvo mi esposo caminando a pie, en lo que conseguíamos auto. Y luego en el camino, el Señor puso en su camino personas que estuvieron de igual manera
y él dio por gracia lo que por gracia recibió. De eso se trata, de aprender a modelar lo que es ser cuerpo de Cristo. Y esto yo no lo digo para vanagloria de nadie. Es simplemente un ejemplo. Yo he fallado muchísimas veces, como le dije. El Señor me tuvo que redarguir del escarnecimiento y tuve que pedir perdón. Sin excusa. Tanto usted como yo tenemos que reconciliarnos con los hermanos. Tanto usted como yo tenemos que pedir perdón. Tanto usted como yo tenemos que sanar. Para que arrepentidos y redarguidos por el Espíritu, dando frutos de ese arrepentimiento, seamos escuchados. Entonces dice que después de que hagas este tipo de ayuno, que es el que él escogió, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libre a los quebrantados y rompéis todo yugo, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Puerto Rico, si tú quieres ver la salvación de Yahweh en tu nación, en tu vida, en tu familia, tienes que aprender a que permitas que el Espíritu Santo te redarguya, a dar frutos de arrepentimiento, a volverte de tus malos caminos. Y esto yo no estoy hablando simplemente en general a Puerto Rico. Cada persona, cada parte del cuerpo de Cristo tiene que hacerlo. Porque si no tenemos estorbo a nuestra oración. Usted quiere que su oración sea escuchada. Permita que el Espíritu Santo le sane. Pida perdón y reconcíliese con el cuerpo de Cristo. Rompa barreras. Quite las ligaduras de impiedad. Quite el yugo que pesa sobre aquellos que usted entiende que son culpables. Y busque la paz con todos en tanto sea posible. Porque dice la palabra, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahweh. Son requisitos. Y si usted no entiende que es necesario que así haga y cree que es muy perfecto, perfecta, y que no necesita que el Espíritu Santo le redarguya, y que no necesita arrepentimiento, y que no necesita volver de sus malos caminos, y que no necesita enmendar su conducta, quiero decirle que su primer pecado es la altivez, la arrogancia y el orgullo. Y el Señor dice que Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Volvamos al Señor en arrepentimiento. Puerto Rico, cada boricua, cuerpo de Cristo, el Señor está haciendo un llamado porque todavía le dueles. Porque todavía Él quiere extenderte su misericordia. Porque todavía te ama. No es cierto que Él desea tu destrucción. No es cierto que Él desea que desaparezcas. Eso es mentira del diablo. Él está llamando a arrepentimiento, llamando a conversión, llamando a reconciliación. Porque nos quiere sanar, salvar y salvar nuestra tierra, sanar a Puerto Rico. Si quieres sanar, si quieres que tu tierra sane, vuélvete al Señor de tus malos caminos. Permite que te redarguya. Arrepiéntete, da fruto de arrepentimiento. Cambia la conducta y rebasa toda barrera de impiedad que te aleja del resto del cuerpo de Cristo. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia y te pedimos en esta hora, Padre eterno, que tú redargullas y convenzas en esta hora. Que este video, Señor, llegue a los corazones. Señor, Padre Santo, que tu palabra, como dice, que no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Espíritu Santo, redarguye. Espíritu Santo, quebranta. Espíritu Santo, rompe cadenas. Espíritu Santo, rompe las barreras. Señor, que entendamos tu amor y tu misericordia. Que entendamos que tú todavía nos estás llamando. Gracias, eterno, porque tú insistes y tú llamas a prisa con voz de alerta, con voz de amor, pero con autoridad, con voz de urgencia, porque tú no quieres que se pierdan, tú no quieres que nos perdamos. Gracias, Señor, por tu amor que todavía quiere alcanzarnos. Gracias, Señor. No lo merecemos. Señor amado, yo te suplico que pongas el querer como el hacer de tu voluntad. Señor, que aprendamos a amar sin fingimiento. Amar como dice tu mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y al prójimo como a ti mismo. Y si nosotros te amamos, te obedecemos. Gracias, eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén.